Bienvenidos a la lección número 4 del curso de microeconomía. Cuando nosotros analizamos cuál es el mecanismo de decisión que tienen los consumidores sobre cuándo comprar y cuándo no comprar un bien, es relativamente fácil la elección. El consumidor normalmente encuentra en el mercado los bienes y servicios a un determinado precio. Y cada uno de estos bienes o servicios le ofrece un determinado nivel de utilidad al consumidor. Eso quiere decir que si el consumidor encuentra que de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su apreciación, la utilidad que le va a causar ese bien o servicio es mayor que el precio que está encontrando en el mercado, entonces va a decidir comprarlo. ¿Por qué? Porque simplemente la decisión de consumir le va a obtener o le va a dar una ganancia o un bienestar adicional al costo que está representándole la compra de ese bien o servicio. En el caso particular de los empresarios, es muy claro que el precio va a depender mucho de cuál es la forma que encuentre él de mercado, en dónde va a prestar su trabajo. Y entonces la mayor parte de nosotros inicia el desarrollo microeconómico asumiendo la existencia de un mercado competitivo, el cual vamos a desarrollar en unos momentos. Pero en este mercado competitivo, uno de los principales elementos gira en torno a que el precio está determinado libremente por la oferta y por la demanda, como lo hemos estado viendo, en donde obviamente el criterio de la demanda es que, como lo conversábamos anteriormente, el individuo va a tratar de maximizar su bienestar minimizando el precio de pago y el empresario va a tratar de maximizar su ganancia al tiempo de que reduce los costos de producción que están asociados. ¿Por qué? Porque esa minimización de costos le va a dar el margen de ganancia que él espera. En este segmento vamos a profundizar un poquito más sobre cómo se determinan y cuáles son los principales costos empresariales. En primer lugar, vamos a denotar que el empresario se enfrenta en esencia a dos tipos de costos, a los llamados costo fijo y los costos variables. ¿Qué es un costo fijo y un costo variable? Por definición, un costo fijo es aquel que, aunque varíe el proceso de producción, aunque se produzcan más bienes, la suma de los costos que están involucrados en este proceso no cambia. Eso quiere decir que son aquellos costos que simplemente cuando aumenta el proceso de producción, ¿sí? ¿Sí? El aumento en los costos es simplemente cero. Y hay muchos ejemplos sobre costos fijos, aunque en la práctica no todos los costos son tan fijos como parece. Por ejemplo, muchos ejemplos de costos fijos giran en torno a los gastos de arrendamiento de un local o, por ejemplo, el salario de la secretaria o el salario del contador y en algunos casos muchos de los salarios de los asistentes de las áreas de apoyo administrativo a la empresa. Sin embargo, se puede demostrar de que incluso muchos de ellos varían cuando el proceso de producción se ve incrementado. Sin embargo, nosotros vamos a definir que los costos fijos son aquellos que, aunque aumente el proceso de producción, el costo que representa realizarlos o adquirirlos no varía. Y dejamos en una versión muy preliminar a los costos fijos como aquellos vinculados con los procesos exógenos o administrativos. Por su parte, también tenemos los costos variables. ¿Y qué es un costo variable? Aquel que cuando varía el proceso de producción, el costo total aumenta positivamente. Y aquí estamos asociados primariamente a los gastos vinculados a la fabricación. Por ejemplo,
Si yo voy a producir un nuevo bien o servicio, normalmente necesito más materia prima, normalmente necesito más mano de obra para producirlo. Esos son los llamados costos variables. Así, la suma de estos dos costos, o sea, los costos fijos y los costos variables, forman lo que conocemos como el costo total. Ahora, hay que hacer una diferenciación interesante antes de empezar un mayor desarrollo. No es lo mismo el costo total desde el punto de vista estrictamente contable con los costos económicos. En general, los costos contables son aquellos que ha realizado la empresa para el proceso de producción, fijos o variables, pero que normalmente tienen algún soporte documental o alguna evidencia de que han sido realizados. En los términos económicos, los costos incorporan otro muy importante que es el costo de oportunidad, que como ya vimos anteriormente, son las ganancias que se dejan de percibir o los beneficios que se dejan de percibir al cambiar el proceso de producción de otro ente de similar riesgo al que nosotros estamos realizando en este momento. Tratemos de ejemplificar algo. Supongamos que yo en este momento estoy desempeñando una actividad laboral por la que me pagan X número de quetzales, pero dejo de hacer esa actividad laboral y me dedico a una actividad empresarial. La actividad empresarial per se tiene sus costos variables, sus costos fijos. Sin embargo, al momento de estar realizando la nueva actividad empresarial, yo estoy dejando de percibir los ingresos que obtenía por mi actividad laboral. Y esos costos que dejo de percibir automáticamente se convierten en algo que yo no voy a recibir. O sea, involucra un costo para la decisión económica. Estos costos de oportunidad, que son lo que no recibimos por haber tomado la decisión, para los economistas forma parte del costo total. Y es particularmente importante porque para efectos de evaluación de si conviene o no un proceso de producción, para el economista es importante la incorporación dentro del proceso del costo de oportunidad. Ahora, en el mecanismo de inversión, normalmente los empresarios cuando van a iniciar un proceso incurren en una serie de costos que muchas veces al menos el empresario está con la esperanza de que los va a recuperar. Dentro de ellos, por ejemplo, la compra de una máquina o los gastos que realizó con los trámites para los procesos de inversión o, por ejemplo, la remodelación de un local, etcétera. Todos esos costos se consideran para efectos económicos como costos hundidos. ¿Qué es un costo hundido? Aquel costo que para efectos del proceso productivo debe considerarse como ya no recuperable, es decir, como que fue incorporado dentro del proceso de inversión y como tal, si ya no se recupera, debe considerarse como una pérdida absoluta. Esto es particularmente interesante porque en muchas oportunidades los empresarios siguen en procesos de producción atendiendo a que hay estos costos que ellos estiman recuperables todavía o están esperando a seguir en el proceso tratando de recuperar este tipo de costos. Sin embargo, para efectos sanos, los costos hundidos se consideran no recuperables. De la forma como hemos conversado, entonces, encontramos que el costo total lo definiremos como la sumatoria de los costos fijos y en los costos variables, lo cual es razonable y es muy intuitivo. Sin embargo, hay dos elementos muy importantes que debemos entender. Uno de ellos es el llamado costo medio, en donde el costo medio simplemente lo vamos a interpretar como el costo total dividido el número de unidades producidas. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar el costo medio como el costo unitario, es decir, el costo que tiene cada uno de los productos que estamos produciendo. Ahora, aquí hay un elemento particularmente importante.
Si ustedes se dan cuenta, el costo variable normalmente se incrementa cada vez que producimos una unidad adicional, mientras el costo fijo no se mueve, se mantiene relativamente constante. Eso quiere decir que cuando aumentamos el proceso de producción, es decir, Q es mayor, el costo medio, dado que el costo fijo, que forma parte del costo total, se va a dividir también dentro de Q, tiende a bajar. En las etapas, obviamente, en donde hay rendimientos crecientes o por lo menos en donde hay economías de escala. Eso quiere decir que conforme aumenta el proceso, el número de unidades de producción, entonces esperaríamos que el costo medio tiende a disminuir. Y esto es particularmente interesante porque si tiende a disminuir y consecuentemente estamos obteniendo economías de escala, eso quiere decir que estamos obteniendo una ganancia mayor por cada uno de los productos que estamos haciendo. Así, las economías de escala son aquellas ganancias extraordinarias o los rendimientos extraordinarios que obtenemos en el proceso de producción como consecuencia del hecho que aumenta la producción y consecuentemente el costo unitario o el costo medio de cada uno de los bienes disminuye. También debemos reconocer que hay un segundo costo importante, al que le llamamos el costo marginal, y que para efectos de decisión es particularmente importante, especialmente cuando el individuo va a tomar alguna decisión de seguir produciendo. El costo marginal lo vamos a definir como el incremento en el costo como consecuencia del incremento en el proceso productivo. Diciéndolo en forma muy sintética, el costo marginal es lo que nos cuesta el último producto que nosotros esperamos producir. Por ejemplo, dado que el costo fijo es constante, ese costo fijo, como es constante, no nos va a agrandar el costo total. Pero si, por ejemplo, para hacer una nueva unidad, yo tengo que gastar en materia prima, tengo que gastar en mano de obra, etcétera, 10 quetzales, entonces ese sería el costo marginal del último bien que produje. Y la decisión aquí es particularmente interesante porque el empresario solo va a producir, como lo vamos a ver en un momento, más bienes cuando lo que le pagan por el último bien es mayor que lo que obtiene de ingresos por ese, perdón, por lo que tiene de costo en el último bien. Ahora bien, muchas veces el costo marginal tiende a ser decreciente. Eso quiere decir que entre más produzco, el costo marginal me va saliendo menor. Y eso lo que está denotándonos es que tenemos rendimientos crecientes a escala, es decir, que cada vez producimos más y más barato. Pero también va a llegar algún segmento en el cual cuando yo produzco, el costo por producir la última unidad se hace cada vez más caro. Ese segmento, como lo vamos a ver, es el que corresponde al área de rendimientos decrecientes. Es decir, que cada vez, cada unidad que hago me sale más cara. Para entender mejor esos conceptos que describimos en el párrafo anterior, imaginemos una tabla como la que tenemos colocada en pantalla y en donde podemos analizar cada uno de esos diferentes elementos. Imaginemos que en primer lugar tenemos el nivel de producción, o sea, las unidades que vamos a producir. Luego tenemos lo que llamamos el costo fijo, en donde dijimos que el costo fijo se mantiene constante, no importa el nivel de producción. Luego el costo variable, que es cuánto nos cuesta producir cada uno de esos bienes que estamos incorporando al proceso. Y por supuesto que el costo total, en donde el costo total, como lo dijimos, es la sumatoria del costo variable y el costo fijo. También, como ustedes podrán observar en la tabla, tenemos el llamado costo marginal, en donde el costo marginal es simplemente el aumento en el costo total dividido el aumento en el número de producción
O sea, simplemente el costo marginal es el cambio en el costo como consecuencia del aumento del proceso de producción. Y por último, vamos a irnos a lo que le llamamos el costo medio total. El costo medio total o el costo medio es simplemente la división entre el costo total y el número de unidades producidas. En la tabla nos muestra también el costo fijo medio y el costo variable medio, que se representa o que refleja cuánto nos cuesta cada una de las unidades en términos fijos y en términos variables. Y por supuesto, el costo medio total es igual a la suma de estos últimos dos elementos. El primer punto encontramos que para producir 0 unidades, el costo fijo es de 50. ¿Y por qué? Porque obviamente como es fijo, no va a variar, produzcamos 0 unidades o muchas unidades. El costo variable, como no se está produciendo ninguna unidad, es 0. Y consecuentemente a un costo de 0, perdón, a una producción de 0, el costo total es 50, que corresponde inmediatamente al costo fijo. Y aquí denotamos que cuando no se produce nada, como vamos a analizar más tarde, la empresa tiene pérdidas. ¿Por qué? Porque obviamente si no se produce, no se vende, pero sí se tienen costos. Cuando ya la empresa produce una unidad, nos damos cuenta que el costo fijo permanece en 50, porque ya dijimos que el costo fijo es constante. Y supongamos que el costo variable para la producción de una unidad es 50. Eso quiere decir que el costo total sería de 100. Y por supuesto, y aquí esto es particularmente importante, eso quiere decir que el costo marginal, o sea, cuánto aumentó el costo para producir la primera unidad, si ustedes se dan cuenta, el costo pasó de 50 a 100 para que la unidad pasara de 0 a 1. Entonces lo que se aumentó el costo fue 50 y lo que se aumentó la unidad es 1. Eso quiere decir que el costo marginal, el costo de la última unidad producida, es de 50. Por su parte, el costo medio total, que es el costo total dividido el número de unidades producidas, es de 100. ¿Por qué? Porque si mi costo total es 100 y solo he producido una unidad, entonces obviamente la división de CT partido Q es 100. Ahora, si ustedes denotan y decido que voy a producir una segunda unidad, en los datos de la tabla, obviamente el costo fijo permanece constante en 50, mientras que el costo variable ahora pasó de 50 a 78. Y por supuesto, el costo total, que es la suma de estos últimos dos, 50 más 78, pasó a 128. El costo marginal, que es el aumento del costo de 100 a 128, cuando la producción pasó de 1 a 2, o sea, aumentó uno más, fue 28. Y por último, el costo medio total, que es 128, que es su costo total, dividido el número de unidades, que es 2, ahora es 64. Y así podemos construir toda esta tabla, en la que lo importante, por supuesto, esto como es una tabla propuesta por uno de los autores más reconocidos, denota, por ejemplo, un aumento en el costo marginal, perdón, una disminución en el costo marginal, nótenlo, que viene de 50 hasta 14 y posteriormente empieza a aumentar el costo marginal. Eso quiere decir que aquí estamos atravesando el segmento de rendimiento creciente para luego entrar a la parte de rendimientos decrecientes. Obviamente, cuando tenemos rendimientos decrecientes, cada nueva unidad que estamos produciendo nos sale más cara. Entonces debemos tener mucho cuidado porque el seguir produciendo más unidades, bueno, depende por supuesto el precio a la que estemos vendiendo, incluso nos puede producir pérdidas. En la parte del costo medio nos damos cuenta que cuando dividimos el costo total dentro de Q, en primer lugar, el costo medio va disminuyendo. Si ustedes lo pueden notar, hasta alcanzar su punto mínimo en 31.8. ¿Y por qué va disminuyendo? Porque como el costo total, que incluye el costo fijo, se divide todo dentro de Q, aquí vamos obteniendo economías de escala. Es decir, cada aumento de producción
los bienes nos salen más baratos porque el costo fijo nos está haciendo que salga más barato. Sin embargo, la existencia de rendimientos decrecientes al final va a provocar que el costo medio total también se incremente. Lo que ustedes observan en la diapositiva actual simplemente es el comportamiento de las curvas a partir de lo que está establecido en la tabla anterior. Por ejemplo, el costo fijo, si ustedes se dan cuenta, aun cuando aumenta la producción, se da cuenta que pasa de 0 a 11, el costo fijo siempre se mantiene constante en 50. Es decir, sin importar cuánto se produzca, el costo de producción fijo se mantiene constante. Por su parte, el costo variable, que es la línea celeste, o para algunos aqua, simplemente nos dice que va aumentando conforme aumenta el proceso de producción. Y se van dando cuenta que hay diferentes pendientes de la curva, porque simplemente hay etapas en las que hay rendimientos crecientes y etapas en las que hay rendimientos decrecientes. Por su parte, la suma de estas dos curvas, el costo variable y el costo fijo, nos van a dar como resultado el costo total. Si ustedes pueden observar, el costo total, la línea azul más fuerte, empieza justo en donde empieza el costo fijo. ¿Por qué? Porque si se produce cero, obviamente el costo de producción de todas maneras es 50, aunque no hagamos absolutamente nada. Y por supuesto, entonces empieza a crecer conforme el costo variable crece. Y si ustedes lo pueden observar, la distancia entre el costo fijo, perdón, entre el costo total y el costo variable es en esencia el tamaño del costo fijo. O sea, la distancia entre el costo fijo y el origen es lo que hay de distancia entre el costo total y el costo variable. Abajo tenemos dos curvas, bueno, tenemos cuatro en el ejemplo porque obviamente también están los valores medios, pero lo que nos interesa más importantemente son el MC o el marginal cost, o sea, el costo marginal, que lo que denota es cómo se comporta el incremento en el costo cada vez que agrego una unidad de producción. Y conforme lo que vimos en la tabla anterior, esto disminuye inicialmente el costo marginal para luego empezar a crecer. Disminuye cuando tenemos rendimientos decrecientes para luego empezar a crecer cuando tenemos rendimientos, perdón, primero decrece cuando tenemos rendimientos crecientes y luego aumenta cuando tenemos rendimientos decrecientes. Y por supuesto tenemos el ATC o el Average Total Cost o el costo medio total, en donde nos damos cuenta que disminuye hasta alcanzar cierto nivel, si ustedes se dan cuenta, y después empieza a subir. Y ya platicamos que la disminución se debe principalmente al alcance de economías de escala. Ahora bien, aquí lo que nos estamos dando cuenta son posiciones en las que podemos hablar de en dónde está el menor costo, en dónde está el costo más bajo o está el costo más alto, pero no podemos hablar de cuál es el punto que más le conviene al empresario. Obviamente porque el empresario no toma decisiones solo a partir del costo, sino toma decisiones a partir de cuándo está obteniendo ganancias. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es incorporar el criterio de la formación de los precios en el mercado. La formación de precios en el mercado depende en forma irrestricta de las características del mercado. En general, la mayor parte de nosotros hemos estado acostumbrados, y lo vamos a ver nuevamente en un momento, a partir del análisis de la existencia de mercados competitivos. Ahora bien, en la práctica, si bien sí existen mercados competitivos, muchos de los mercados que existen son mercados imperfectos, en donde hay cierto agente que toma ventaja para la determinación de los precios.
No obstante, y dadas las características del curso que estamos llevando, que es microeconomía para la toma de decisiones públicas, ya cuando hay un ente o un agente o un grupo de empresarios que se aprovecha de una ventaja del mercado, muchas veces lo que provoca es una intervención del sector público. Por eso el comportamiento y de los equilibrios en los mercados no competitivos lo dejaremos para analizar el comportamiento del sector público en respuesta a esa falla del mercado. Entonces, iniciaremos viendo cómo se debieran determinar los precios en los mercados considerados como competitivos. Lo primero que debemos hacer es tratar de comprender qué entendemos nosotros por un mercado competitivo. Y por definición, entonces, un mercado competitivo es aquel en donde los agentes económicos participan libremente en la oferta, libremente en la demanda y, sobre todo, todos los agentes económicos participan sin que exista uno que pueda determinar por él mismo los precios de los mercados. Aquellos mercados en donde en esencia todos están sujetos a las mismas condiciones generales. Por ejemplo, si yo voy una mañana a uno de los mercados cantonales del país y me doy cuenta cómo están vendiendo tomates, me voy a dar cuenta que hay muchos vendedores de tomates sujetos a las mismas condiciones generales y en donde el tamaño relativo de cada uno en esencia no deja de que uno influencie sobre la decisión de los precios más que otro de los agentes. Por su parte, cuando llegan los compradores a los mercados, todos van a comprar una determinada cantidad que en condiciones normales no influencia el precio. Entonces, un mercado competitivo es aquel en donde normalmente no influencia ni tiene más peso relativo ninguno de los agentes económicos. Eso quiere decir que básicamente todos están en la misma condición. Así, las condiciones que se acostumbran a representar para un mercado competitivo son, en esencia, que los agentes, compradores o vendedores, son tomadores de precios. Y esto es relativamente fácil de entender cuando uno es un consumidor. Porque entonces un agente tomador de precios es aquel consumidor, por ejemplo, que llega a un mercado o a una tienda y le dice, pregunta cuánto está el precio y simplemente no le queda otra opción más que pagarlo porque no se puede dar el lujo de ponerse a regatear porque los precios son fijos. Eso quiere decir que la gente cuando va a tomar su decisión toma el precio. Y alguien me dice, pero eso no pasa con los empresarios. Si el mercado es competitivo, sí. Recuérdense que, si bien es cierto, la determinación del precio es resultado de la interacción de múltiples operaciones de compra y venta, esas múltiples operaciones de compra y venta hacen que el precio de mercado tienda a un equilibrio. Entonces, ese tienda al equilibrio queda fuera del control de cada empresario por él mismo. Consecuentemente, el empresario lo único que sabe es que en promedio los precios van a girar en torno a un nivel. Eso lo convierte en un tomador de precios, porque sabe que en promedio sus ventas van a girar en torno a un valor que él no puede manejar, no porque no quisiera, sino simplemente por el hecho que no está sujeto solo a su proceso de producción, sino a la producción de muchos agentes y, por supuesto, a la demanda de muchos consumidores. Para que esto funcione, normalmente estos mercados tienen homogeneidad de productos. Y esto es relativamente más complicado, sobre todo en los mercados de competencia monopolística que nosotros tenemos, porque normalmente en el momento que aparece una marca, aparece también la preferencia de marca que ya hicimos mención en el pasado. Ahora, la preferencia de marca hace que de por sí los productos ya no sean iguales. Aunque tengan en esencia la misma estructura, la misma composición y la misma calidad, ya el simple hecho de que tenga una diferente marca y un diferente empaque hace que el producto sea heterogéneo.
Por esa razón, los mercados competitivos son más fáciles de explicar cuando estamos hablando de productos homogéneos, de muchos de los llamados commodities, por ejemplo, el café, el azúcar, los bananos, el tomate, etcétera, porque más o menos todos los productos son iguales. Y si todos los productos son iguales, un comprador no tiene ventajas al vender un cierto tipo de productos. Finalmente, otro de los elementos muy importantes es que hay libre entrada y salida del mercado. Es decir, cualquiera puede entrar y cualquiera puede vender en el mercado. Si a mí me conviene, entro a vender y si ya no me conviene, salgo de vender. Esto tampoco es tan cierto en muchos de nuestros mercados, incluso en los mercados cantonales, porque hay lugares que están reservados y no es tan fácil que alguien diga, mire, yo voy a llegar a vender tomates el día de mañana. Primero, enojo a los que ya están ahí, pero aunque no los enojara, muchas veces ya están reservados los lugares. No obstante, los mercados competitivos sugieren que, dada la posibilidad, puede entrar cualquiera. Ahora bien, dadas esas condiciones y que ninguno de los agentes puede interferir en el tipo, en los precios determinados, entonces lo que tenemos que entender es cómo se determinan los precios. Ya dijimos que el precio está dado. Eso quiere decir que el individuo va a poder vender en promedio al precio que está en el mercado, que es el precio de equilibrio. Eso quiere decir que él, por más que quiera, difícilmente se va a poder alejar del promedio de precios al que está vendiendo en el mercado. Eso quiere decir que cuando él vende un producto, lo vende al precio P. El segundo producto en promedio lo vende otra vez al precio P. El tercer producto lo vende en promedio al precio P. Eso quiere decir que los ingresos que obtiene un empresario son simplemente el precio promedio que obtiene en el mercado multiplicado por el nivel de ventas que está asociado a la producción que realiza. Ahora, aquí hay un elemento bien interesante porque si el precio de cada uno de los bienes en promedio es el mismo, como ustedes lo pueden ver, eso quiere decir que los ingresos medios, que sería el promedio de los precios a los que estamos vendiendo, o diciéndolo de otra forma, el ingreso total, el ingreso medio sería el ingreso total dividido el número de unidades producidas o vendidas. Entonces me doy cuenta que si el ingreso total es P por Q y lo divido entre Q, el ingreso medio en el mercado competitivo es también P. ¿Por qué? Porque quiere decir que en promedio, si cada uno de los productos los vendo aproximadamente al mismo precio, en promedio el precio medio es simplemente el precio al que vendo cada producto. E igual es el precio marginal. ¿Por qué? O el ingreso marginal. Si yo me doy cuenta de que el ingreso marginal lo defino como el ingreso total o el aumento del ingreso total como consecuencia del incremento de Q, me doy cuenta que cada vez que vendo un nuevo bien, aumento mi ingreso total en P. ¿Por qué? Porque el ingreso total aumenta cada vez que aumento Q. Eso quiere decir que cada vez que aumenta Q, aumenta IT en P. Y consecuentemente el precio marginal, el ingreso marginal, o sea, el ingreso por el último bien que vendí, es también P. En consecuencia, una de las condiciones que puede parecer rara, pero es lógica, en el caso del mercado competitivo, es que los precios, ¿sí?, son iguales al ingreso medio y son iguales al ingreso marginal. En un momentito vamos a ver el comportamiento algebraico de eso. Y por supuesto, cuando hablamos de que el precio se determina como el ingreso medio y el ingreso marginal, entonces nos damos cuenta que la demanda del empresario es simplemente la relación que tiene la demanda general, porque él no puede manejar la demanda de cada uno. Entonces, simplemente lo que tenemos es una demanda de mercado
que se distribuye entre todos los empresarios participantes. Ya vimos que entonces, ahora sí ya, si tenemos precios por la venta unitaria y total y tenemos costos por la venta unitaria y total, la diferencia entre precios y costos es lo que representa la ganancia del empresario, la cual por supuesto también la podemos obtener en forma media y en forma marginal. Veamos un poco más a profundidad ese elemento. Como ustedes se recuerdan, vimos que en esencia el ingreso total es igual a la multiplicación del precio por el número de unidades que estamos vendiendo. Mientras también vimos que el costo total era la diferencia, era la suma de los costos fijos más los costos variables. Desarrollándonos un poco más, diríamos que el costo total es igual al costo fijo, por supuesto, más un costo al que le podríamos llamar B o beta por cada vez que producimos una unidad. Eso quiere decir que si nosotros representamos algebraicamente esta situación, me voy a venir por acá abajo, y si queremos poner el ingreso total menos el costo total, y eso representaría la ganancia total del individuo, me voy a dar cuenta que desarrollándolo, no lo vamos a hacer, por supuesto, el primer punto es que tenemos que el CF se convierte en negativo, CF, y luego tendríamos una sumatoria de más P, que sería el precio, menos el costo unitario por cada vez que produzco una unidad. Veamos esta ganancia total como la representamos entonces. Si ustedes se dan cuenta, cuando el número de unidades producidas es cero, o sea, cuando Q es cero, simplemente la ganancia total es negativa. ¿En qué monto? En el monto del costo fijo. Este punto que tenemos, voy a borrar un poquito esto. Este punto que tenemos acá. Porque como ustedes se recuerdan, y aquí está por el costo, miren, aquí está el costo no empieza de cero, sino que empieza aquí, que es el costo fijo. Entonces, cuando no se produce nada, el empresario tiene una pérdida equivalente al costo fijo. Ahora, cuando el empresario empieza a producir, dado que el precio al que vende cada nuevo producto es mayor que lo que le cuesta cada nuevo producto que el empresario coloca en el mercado le deja una ganancia unitaria. Entonces, simplemente cada vez que aumenta Q, la diferencia de P menos B es una ganancia unitaria que resta la pérdida que originalmente me causó el costo fijo. Es decir, cada vez que produzco más para acá, la distancia entre el costo y los ingresos se hace más pequeño, hasta que se alcanza un nivel en donde los costos y los ingresos son iguales. A ese punto nosotros le llamamos el punto de equilibrio. Ahora, ese punto de equilibrio no es el lugar en donde conviene producir. Ese es el punto en el que el empresario deja de tener pérdidas. Eso quiere decir que a partir de ese momento, por supuesto, conociendo el comportamiento de los ingresos y los costos, el empresario empieza a tener ganancias en el proceso de producción, incluso con el costo fijo. Si avanzamos más allá, me doy cuenta que el ingreso empieza a crecer más rápidamente que el costo, porque estamos atravesando periodos de economías de escala y de rendimientos crecientes. Hasta llegar a un punto, como ustedes lo pueden ver, en el punto Q estrella, en donde la ganancia es esta línea morada que está aquí abajo, es la diferencia, la distancia que hay entre el ingreso y el costo, maximiza su posición. Este punto nos determina el nivel de ganancia máxima que tiene el empresario.
Obviamente es el punto que todos los empresarios desean. Noten que en el costo, en el punto de equilibrio, la ganancia es cero. Y si por supuesto el P sigue siendo mayor que B, las ganancias empiezan a aumentar hasta que alcanzan su máximo. Sin embargo, más allá de este punto, dado que el costo crece más rápido que los ingresos, se puede dar otro punto en el que otra vez las ganancias desaparecen. Claro, en nivel de producción, en la suma de ganancias totales nos puede interesar tener esta región. Sin embargo, en valores totales, el punto óptimo de producción es este porque aquí es donde se maximizan las ganancias. Si el análisis lo queremos hacer en términos unitarios, que es parte de lo muy importante que se incorpora en el proceso, lo que el empresario debe recordar es que él está ganando por la producción del último bien cuando el costo marginal es menor al ingreso marginal. Eso quiere decir que el empresario reporta ganancias cuando lo que recibe de ingreso por la última unidad que produjo es mayor que lo que le cuesta la última unidad al producirla. Esta última unidad para producirla o la representación de los valores que va tomando el costo cada vez que produzco una última unidad es el costo marginal, que es esta línea roja. Y ustedes se dan cuenta que inicialmente, porque tenemos rendimientos crecientes, el costo marginal empezó en 50, después disminuye, volviéndose más pequeño hasta este punto en 4, pero luego empieza a crecer hasta alcanzar en la gráfica que tenemos, su valor más alto aquí en 9. El valor más alto en 9 solo es porque ahí hasta ahí llega la gráfica. Sin embargo, en condiciones normales sigue para arriba. Ahora, este costo marginal también nos interesa el ATC o el Average Total Cost, el costo medio, y ustedes se recuerdan, es esta línea azulita, en donde conforme va aumentándose el proceso de producción, el costo medio por la obtención de economías de escala va disminuyendo. Ok, tenemos por otro lado una curva morada que ustedes pueden ver que está ubicada aquí en 40, que es el precio. Y nos damos cuenta que el mercado, que es un mercado competitivo al que nos estamos haciendo referencia, vende los productos a 40. Así, independientemente de lo que quiera o no el empresario, independientemente de lo que quiera o no el consumidor. El precio de 40 es el precio que en promedio obtienen los empresarios y los consumidores al vender sus productos en el mercado. Ahora bien, como ya lo vimos, dado que el precio es en promedio el mismo, el ingreso o el average revenue va a ser el mismo, porque cada vez que vendo un nuevo producto, yo simplemente voy a tener un mismo ingreso por cada producto. Consecuentemente, el ingreso marginal o el marginal revenue es exactamente el mismo. Por eso las curvas de precio, demanda, ingreso marginal, costo marginal, ingreso medio, todas son las mismas en esta línea morada. Ahora bien, el empresario, y voy a borrar todo esto para que nos entendamos un poquito mejor. Ya vimos en la curva y en la gráfica anterior, pero esta no es la misma, que el empresario lo que quiere es obtener la máxima ganancia. Pero el empresario va a seguir vendiendo productos siempre y cuando cada producto adicional que produzca le deje más ganancias. Eso quiere decir que dado que estamos hablando en términos unitarios, al empresario lo que le interesa es que el costo marginal, o sea, perdón, es el ingreso marginal, o sea, el ingreso que obtiene por la última unidad que produjo, sea mayor que el costo marginal. Y nos damos cuenta que aquí, miren, en todo este segmento, en la línea morada, está por encima de la roja.
Obviamente alguien me podría decir, mire, pero mejor nos ubicamos en 4 porque aquí el ingreso está acá y el costo está acá. Entonces el último unidad que produjo me dejó muchas ganancias. Pero al empresario lo que le interesa es que cada unidad que produzca todavía le deje ganancias, porque eso quiere decir que cada unidad que produce le suma a sus ganancias totales. Y me doy cuenta que en 5 el ingreso todavía es mayor que el costo, que dice que todavía me dejó ganancias. En 6 el ingreso es mayor que el costo, me dejó ganancias. En 7 el ingreso es mayor que el costo, me dejó ganancias. Y me doy cuenta que el nivel en el que ambos son iguales y en el que ya no conviene seguir produciendo es más allá de 8. Entonces, por definición, el equilibrio del empresario en términos marginales se encuentra cuando el ingreso marginal, o sea, el ingreso que recibo por cada unidad, es igual al costo marginal. Ahora, el empresario siempre va buscando de que el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal. Eso es la decisión que va tomando moviéndose hacia arriba. Sin embargo, él llega a un punto en el que los dos son iguales. Y alguien me dice, mire, ¿y por qué no mejor se quedó en 7 y no produjo hasta 8, que yo acabo de decir que es el punto de equilibrio? Porque si fueran unidades o el proceso de producción fuera muy pequeño, es cierto que la última unidad que produjimos es la 7, pero infinitesimalmente nos damos cuenta que si no estamos hablando de unidades, si estamos hablando de cientos o miles de unidades, cada vez que produzco una unidad todavía va generando un pequeño nivel de ganancia. Así, entonces el punto de equilibrio se da cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es decir, que el empresario va a encontrar su equilibrio en el ejemplo que estamos manejando cuando produce 8 unidades. Ahora bien, de cómo, en el ejemplo que estamos viendo, alcanzaría o a cuánto alcanzarían las ganancias del empresario. Bueno, lo primero que tenemos que estar dándonos cuenta que aun cuando el empresario toma decisiones por cada uno de los bienes para ir verificando que el último que produzca todavía le deje ganancias, cuando él llega al final del proceso, o sea, cuando llega a determinar que aquí en 8 es donde él se tiene que ubicar, lo importante es cuánto obtuvo de ingresos y cuánto le costó en total toda esa producción. Entonces vamos a utilizar el Average Total Cost y obviamente la curva de P nuevamente. Y nos damos cuenta que él vendió 8 unidades. Y estas 8 unidades las vendió al precio, como nos estamos dando cuenta, de 40. Eso quiere decir que él tuvo un total de 320 de ingresos. Pero nos damos cuenta que al nivel de 8, el costo medio es aproximadamente, ¿sí? Como de 32. Entonces quiere decir que cuando produjo 8, el costo promedio aproximadamente es de 32, lo que nos está dando un nivel de 16,256. Eso quiere decir que si tenemos los ingresos totales menos los costos totales, la ganancia total, la diferencia entre estos dos, que es la ganancia total, debiera ser la resta de estos dos números que he trabajado. O al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta aquí, más o menos tengo aproximadamente 8 de ganancia por cada uno de los productos. Por 8 unidades que produje, mi ganancia total debiera ser alrededor de 64. Eso quiere decir que cuando tengo el punto de equilibrio y logro determinar en ese punto de equilibrio cuánto fue lo que tuve de ganancias por cada bien o lo que tuve de ventas por cada uno de los bienes, puedo calcular también cuál es el nivel de ganancia total.
En muchos casos, lamentablemente, hay que reconocer, precisamente por eso es una actividad empresarial, el riesgo que implica la actividad empresarial puede representar incluso que un empresario tenga pérdidas. ¿Y cómo se refleja cuando un empresario tiene pérdidas? Cuando simplemente el precio, como lo denotamos acá, y el ingreso marginal se cruzan, o sea, en el punto A, donde el precio es D, viene de esta forma, y el costo marginal corta por debajo al ingreso marginal, y este sería nuestro punto de equilibrio. Sin embargo, nos damos cuenta que en promedio la producción ha sido más cara que el ingreso que estamos recibiendo por cada una de las unidades que estamos vendiendo. O sea, al empresario sí le conviene llegar a la producción hasta Q estrella, como que estamos denotando en el ejemplo. Sin embargo, el problema real que tenemos es que unitariamente, posiblemente por costos fijos, es tan cara la producción que aunque en términos variables, en términos unitarios, cada bien me deje ganancia, en términos totales, el empresario sigue teniendo pérdidas. Aquí obviamente el empresario tiene que tomar la decisión de seguir o no en el proceso de producción. En condiciones normales, cualquiera me dice, mire, si tengo pérdidas, me salgo del mercado. Muchas veces el problema, y por eso es que hay empresarios que tienen que mantenerse dentro del mercado, el problema es relativamente más complicado, porque muchas veces los costos hundidos que mencionábamos previamente no permiten que el empresario se salga, porque la inversión es tan alta que muchas veces resulta más barato seguir produciendo con esas pérdidas que perder todo lo que se invirtió originalmente. Por supuesto, también puede ser que necesite una evaluación adicional y que un cambio en tecnología o una mejoras procedimentales de como resultado un reposicionamiento de la empresa y que logre obviamente una posición que ya deje ganancias. Mientras tanto, el empresario, sí, si no tiene alguna opción, pues sí tendría que salirse del mercado, pero existe la posibilidad de que al reevaluar los procesos, especialmente por el nivel de inversión realizado, esté en el mercado aún teniendo pérdidas. Como ya encontramos entonces, y este es un punto muy importante, de que el empresario está dispuesto a seguir produciendo siempre y cuando el ingreso marginal, o sea, el ingreso que obtiene por el último bien que produjo, sea mayor y en el margen igual al costo que le produce el último bien. O sea, reitero, el empresario siempre busca que el ingreso marginal, el ingreso que le produjo el último bien vendido, sea mayor que el costo marginal, el último bien que produjo. Y va a seguir produciendo hasta que los dos sean iguales. Entonces, por ejemplo, si la curva roja es la curva del costo marginal y el nivel de precios, este P que tengo acá, es este nivel, entonces obviamente el empresario va a estar dispuesto a producir hasta este nivel que le vamos a llamar Q sub 0. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si sube el nivel de precios? Por ejemplo, si el nivel de precios ya no va a ser ese P, sino que le pudiéramos llamar este P3. Entonces me doy cuenta que el empresario ya está dispuesto a producir un poco más porque el margen, el aumento en el nivel de precios le permite aumentar este nivel de ganancias hasta que otra vez vuelven a quedar iguales. Entonces, por ejemplo, pudiera ubicarse aquí en Q sub 3. Diciéndolo de otra forma, al empresario, dado que tiene una línea y un esquema de producción, le interesa que aumenten los precios porque cada vez que aumenten los precios, él puede involucrarse en procesos de más alto costo de producción y obtener cada tramo que va incrementando un pequeño aumento en su ganancia. Eso quiere decir simplemente que al final la curva del costo marginal nos denota que entre más alto es el precio, más alto es la producción para el empresario.
Y por ende, para cada empresario, la curva del costo marginal es su curva de oferta. Así, para obtener la curva de oferta del mercado es relativamente sencillo, tal y como lo hicimos con la curva de demanda. Si tenemos la curva de costos marginales de un empresario, de un segundo empresario y un tercer empresario, y me dice, por ejemplo, que a un precio de 2, nótenlo, el empresario 1 está dispuesto a producir 2, el empresario 2 está dispuesto a producir 5 y el empresario 3 está dispuesto a producir, digamos, 8. Entonces, la oferta de mercado a un precio de 2 es equivalente a la suma de los 3. 2 más 5, 7, más 8, en este ejemplo, 15. Quiere decir que todos los empresarios a un precio de 2 están dispuestos a vender hasta 15 unidades. Entonces, la curva de oferta de mercado, que es esta que tenemos por acá, es simplemente equivalente a la suma de las curvas de oferta de cada uno de los empresarios que se obtienen simplemente a partir de las sumas de cada uno de los puntos que están colocados en su curva de costo marginal. Volvémoslo a decir, si aumenta el precio, por ejemplo, aumentara a P sub 3, los empresarios están dispuestos a vender un poco más cada uno porque al subir el proceso de producción les va a subir un poco el margen de ganancia y consecuentemente el empresario ya en el mercado como conjunto va a producir más. Así, la curva de oferta de mercado no es nada más que la sumatoria de las curvas de oferta de cada uno de los empresarios individuales que lo que persigue es aumentar su nivel de ganancia. Muy bien, hasta aquí hemos visto esta lección que fue relativamente corta en la que hemos evaluado cómo se determina el equilibrio del empresario cuando es un mercado competitivo. Sin embargo, debemos recordar y debemos enfatizar mucho que en la práctica el mercado competitivo no es tan grande. Muchas veces lo que más predomina son mercados de competencia monopolística, pero por definición ya esos mercados de competencia monopolística incorporan cuando menos poder de monopolio, preferencia de marca. Y por supuesto hay que evaluar si es pertinente la intervención del Estado o no en un mercado como ese. Por supuesto no es lo mismo cuando el mercado es monopólico o oligopólico, en donde para perseguir el mayor bienestar social es apropiado que el Estado intervenga. Pero esos mercados ya representan fallos del mercado y permiten la intervención del Estado. Todos esos elementos y otros fallos del mercado que posibilitan la intervención del gobierno los estaremos viendo en la última lección. Hasta entonces.